Hola a todos, en este video quiero hablar de un aspecto más del camino del guerrero. Es un aspecto fundamental que tenemos que tener en cuenta y de hecho para mí fue uno de los temas más importantes, sobre todo para mejorar mis relaciones con personas, porque creo que una de las cosas en las que yo más sufría era en cómo relacionarme con los demás, que no sabía cómo relacionarme sobre todo con personas, con familiares. Y este aspecto del cual vamos a hablar es el de ponerse al alcance o fuera del alcance. Don Juan o Carlos Castaneda habla mucho de que no tenemos que estar siempre al alcance de las demás personas porque esto tiene muchos peligros. Muchas veces podremos pensar que es un mal pensamiento, que tenemos que ponernos siempre al alcance de nuestros familiares, de amigos, que todos tienen que contar con nosotros y que tenemos que estar ahí para apoyar, sobre todo a quien nos necesite. Y eso está bien, el apoyar, el estar disponible cuando una persona lo ocupe en ocasiones, pero hay aspectos con los cuales tenemos que tener también cuidado. En mi caso, yo era una persona que siempre me ponía muy al alcance porque siempre tenía muchas necesidades y sobre todo tenía muchos apegos con las personas. Entonces, continuamente estaba buscando personas con las cuales relacionarme, con quienes pasar el tiempo, buscaba familiares, amigos, entonces siempre estaba al alcance. Y esto es algo que no tiene que ser tanto así porque se basa mucho en nuestras necesidades y en nuestras dependencias. El camino del guerrero siempre nos invita sobre todo a ahorrar energía. Tenemos que ahorrar energía porque nos dice que el problema de que suframos, sobre todo el problema del sufrimiento, es porque nosotros estamos muy concentrados en el mundo y siempre estamos gastando nuestra energía en cosas inútiles. El camino del guerrero se basa en el ahorro de energía sobre todo, porque si nosotros ahorramos energía vamos a poder ver otros aspectos de la vida, lo que no nos permite ver el mundo como es o lo que nos agota sobre todo es el que tenemos una visión del mundo a través de los problemas, a través de lo que cotidianamente vemos, pero no tenemos tanta energía para poder ver correctamente. Entonces lo que nos invita el camino del guerrero es al ahorro de energía. ¿Y cómo podemos ahorrar energía? Sobre todo es no agotándonos a nosotros y no agotando a nuestros seres queridos. Continuamente estamos agotando a los demás con nuestras necesidades, con nuestras expectativas, con todo lo que necesitamos nosotros obtener de los demás. En mi caso, yo era una persona que tenía muchas expectativas y muchas necesidades de los otros. Siempre estaba dependiendo de ellos y quería que cumplieran mis expectativas, que se comportaran como yo quería sobre todo. Yo decía, necesito que me den atención, que me vean, que me den reconocimiento. Continuamente necesitaba el reconocimiento de los demás. Y también en un curso de milagros siempre nos habla del deseo de ser especiales. Lo que nos consume mucha energía es el tratar de aparentar, el siempre estar tratando de que los demás nos vean diferentes, que nos vean especiales, que nos den algún reconocimiento sobre todo, y estamos siempre aparentando, buscando cómo impresionar a los demás. Esto nos quita muchísima energía porque solamente estamos concentrados en eso y no vemos la realidad de cómo es el mundo por estar pensando en otros aspectos que ni siquiera tienen mucha importancia. Y el camino del guerrero nos decía, ahorra energía para que puedas ver otros mundos, para que puedas hacer otras actividades, no solamente estar pensando en impresionar a los demás. Y si nos fijamos, siempre estamos, por ejemplo, buscando cómo impresionar, a lo mejor siendo más inteligentes, siendo más bonitos, más guapos, más delgados, más haciendo determinadas actividades, determinadas cosas que solamente nos están quitando tiempo. Y no digo que no haya que hacer determinadas actividades, el problema es que las hagamos tratando de obtener un reconocimiento, un resultado, que los demás nos halaguen, porque si nosotros tenemos necesidades y expectativas en los demás siempre nos van a fallar. Y ese siempre era mi problema, que yo trabajaba mucho, hacía muchas cosas por los demás
Y sí, esperaba que de alguna manera reconocieran, que dijeran, Ángeles es muy buena persona, es muy inteligente. Y cuando no me daban lo que yo quería, que era ese reconocimiento, que no veían o no valoraban lo que yo hacía, entonces me ponía triste, me enojaba, hacía berrinche y entonces eso me quitaba muchísima energía. Creo que ese era uno de mis mayores problemas, la búsqueda de reconocimiento y estar siempre al alcance, sobre todo de los demás, porque tenía muchas necesidades y esperaba mucho de los otros. Cuando yo comienzo a entrar a esto, a leer sobre el camino del guerrero y empiezo a darme cuenta que yo siempre estaba al alcance, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, cuando ustedes dan por hecho siempre que hay algo ahí, cuando dan por hecho que siempre van a tener algo, digamos, por ejemplo, no todos tenemos esa dicha de tener agua, pero por ejemplo, el agua es uno de los aspectos a lo mejor baratos y que creemos que siempre va a estar ahí. Pero cuando llega el momento en el que carecemos de agua o carecemos de algún aspecto que damos por hecho, es cuando lo empezamos a valorar. Pero cuando lo tenemos siempre ahí, cuando siempre está al alcance, realmente no lo valoramos. Y ese creo que es uno de los problemas. Nosotros nos enganchamos más a personas que no están a nuestro alcance. Y esto es porque no valoramos lo que tenemos diariamente. Algo que es cotidiano, algo que está siempre ahí, no le tomamos importancia hasta que se va. Por ejemplo, en relaciones de pareja muchas veces, como damos por hecho que esa persona siempre va a estar ahí, y por ejemplo muchos hombres también he visto que hacen eso cuando tienen su pareja, y dan por hecho que esa persona siempre va a dar todo por ellos y que, por ejemplo, la mujer se esfuerza mucho en darle todo lo que necesita, en buscarlo, en llenarle todas sus necesidades, en tratar de ser lo suficiente para esta persona. Cuando esta persona siempre está ahí, no la valoran. Y así pasa mucho con las mujeres. Los hombres tienden mucho a eso, a que cuando saben que esa persona va a estar ahí, no digo que nada más los hombres, también las mujeres, cuando sabemos que un hombre está mucho tiempo ahí, decimos, bueno, pues igual voy a buscar en otro lado que me den atención porque esto ya no lo valoro, ya no siento que valga tanto porque siempre lo tengo. Entonces, nosotros vamos a buscar más o a luchar más por cosas que realmente no tenemos muy al alcance. Si nos fijamos, esto pasa mucho en la actualidad, mucho en el ego, porque las personas que siempre tenemos ahí no las valoramos, hasta que, por ejemplo, perdemos a ese hombre, a esa mujer que siempre estaba ahí y ya vemos su ausencia. Ahí es cuando notamos y decimos, sí lo quiero o quiero a esa persona, pero cuando estaba muy al alcance de nuestra mano, cuando siempre estaba ahí, no lo valoramos. Entonces, esto es de lo que habla el camino del guerrero y a lo que nos invita siempre la mayoría de la espiritualidad es al desapego, a comenzar a desapegarnos de las personas y también de las cosas materiales. Ya en otro video hablaré del aspecto de no tener compasión. Es algo fuerte, estamos acostumbrados, sobre todo por creencias, a que tenemos que ser buenos, a tener mucha compasión, pero en este camino se nos invita también a ser un poco imparciales, a ver un poco las cosas desde otro aspecto, desde atrás, no tan apegados, no con tantos sentimientos. Creo que el problema de las personas es que tenemos muchos sentimientos y no sabemos cómo manejarlos. Yo era una persona que sentía mucho, tenía muchos sentimientos, no sabía cómo manejarlos. Y cuando nosotros nos quitamos de tantos sentimientos, de tantas emociones, podemos ver más claramente y podemos hacer las cosas de mejor manera. Podemos verlo, por ejemplo, con los médicos. Cuando tú tienes enfermo a un familiar, tratas de cuidar a ese familiar y no le puedes hacer daño. Sin embargo, cuando llega al hospital, las personas del hospital quizá lo operan, le hacen alguna cosa, le ponen suero y cosas que tú no podrías hacer con ese familiar porque lo quieres mucho. Y ellos, como sea, en un aspecto no pueden tener tanta compasión, no se pueden dejar llevar por sus sentimientos.
Y el ser humano se deja llevar mucho por sus sentimientos y por eso es que se pone mucho al alcance de los demás. Y finalmente cuando estás muy al alcance de los demás, las personas te pueden hacer desprecios, te pueden humillar. Cuando tú dejas de tener tantas necesidades, ya no es tan fácil que te hagan tanto daño o que te empiecen a tratar mal. Cuando de repente pones tu distancia, no eres una persona tan emocional, cuidas tus sentimientos, no dejando que cualquier persona te haga daño. También se trata de tener un poco de dignidad y cuando nosotros estamos muy al alcance puede ser que nos hagan daño, que nos humillen. El no ponerse al alcance es no estar disponible ni tampoco agotar al mundo. Pone un ejemplo también de los peces, que un guerrero no se come, por ejemplo, si ve 10 peces, se come los 10 peces. Se come algunos peces, va tocando frugalmente el mundo, no lo agota, no lo extermina. Muchas veces el problema de los seres humanos es que, como dicen, ven tantos peces y todos los quieren acaparar, todos los quieren agarrar como si tuvieran tanta necesidad. También se trata de ser un poco más desapegado, de ser más analítico, de tener cuidado también de lo que hablamos. Un aspecto también bueno es el silencio. Empezar no siempre a querer tener razón, sino saber cuándo tenemos que hablar y cuándo tenemos que callar. No siempre ponernos al alcance o simplemente hacer una pelea porque queremos tener razón. Tenemos que tomar un poco de distancia y no agotar a los demás, no siempre estarlos buscando, no cansarlos. También podemos estar conociendo más personas para no siempre cansar a las mismas personas. Algo que también tenemos como seres humanos, se nos ha dicho que solamente tenemos que estar igual con una pareja, con una persona, y terminamos cansados de la otra persona porque siempre estamos con ella. Pero si disfrutamos del aroma de más flores, de más personas, de más amigos, no vamos a agotar tanto a una sola persona. Por eso muchas veces vamos a ver a alguien y te ve y dice, qué milagro que estás aquí, te extraña. Pero cuando siempre estás ahí, a veces hasta llegas y dices, otra vez esta persona aquí. Entonces, trata de tomar un poco de distancia, trata de pasar más tiempo contigo mismo, de no agotar a las mismas personas. Si realmente amas a las personas, también hay que tomar un poco de distancia y también hay que tener un poco de espacio, dejarles de más espacio para que nos puedan valorar. Yo cuando empecé a hacer esto, ya trataba mejor de concentrarme en hacer las cosas que yo tenía que hacer y ya más personas me buscaban o me decían, no, ya no me has buscado, ¿cómo estás? Hay que dejarle espacio a los demás para que también hagan sus cosas y también para que nos extrañen un poco. No siempre hay que estar al alcance porque sobre todo hay que ahorrar energías. El tener tantos sentimientos, el no poder controlar tantas emociones nos lleva a cansarnos y a no tener tanta energía. Acumula energía, acumula conocimiento. Ese es el camino del guerrero. Espero este video te haya sido de utilidad y en otro video hablaremos de otro aspecto del camino del guerrero.